bienvenidos. Vamos a hacer un paseo en esta Javía, se llama Happy, y vamos a disfrutar de 3 noches, 4 días a lo largo de este paseo de Luxor a Asuán. Acompáñenos. Ahora estamos en una Javía que se llama Happy y apenas estamos saliendo de Luxor. Luxor es todo eso que está ahí atrás y ahora vamos a ir para Asuán. El primer cachito siempre te remolca, este barco remolque. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer este viaje hasta Asuán. ¿Qué haces, Santi? Estoy dibujando. A ver, ¿podemos ver qué dibujas? Estoy haciendo un boceto de una cara. Muy bien. ¿Nos lo enseñas cuando termines? Sí. Sí se antoja aquí dibujar, ¿no? A ver, Santi, ¿cómo va? Ya acabé. Ahí está. Nomás me falta remarcarlo. Y acabé. Aquí inspirándose con el paisaje. La hora de la flojeada, aquí ahorita cada quien con sus actividades. Rodri viendo videos. Tania, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo el script de las actividades que vamos a hacer en esta Javía, porque vamos a vivir aquí 3 noches, 4 días. Estamos organizando cuál va a ser el plan para contarles en este próximo video. ¿Qué creen? Que la verdad que esto está muy bonito y ya me inspiré otra vez para escribir el segundo libro, que va a estar de agarre. Así es que voy a seguir aquí viendo estos rincones increíbles para que me siga inspirando y ese libro quede increíble. Ya es la hora del lunch. Vamos a comer. Cuéntanos, Tania, ¿cómo está aquí la onda? Aquí sirven buffet y hay desayuno, comida y cena. Y estamos compartiendo con una pareja de suizos. Somos 8 personas en el hotel. Ella es Judy. Hello, I'm Judy. Y él es Adriano. Vamos a compartir pasar juntos todos estos días. Esta es la zona de chill out para relajarse, para no estar ahí arriba en el sol todo el día. Podemos jugar, hay ajedrez, una cosa que se llama cuarto que nunca había yo visto. Esto tienes que Romy. voltear. Y bueno, les vamos a enseñar toda la Javía. Vénganse a dar un rol por acá. A ver, Diego, ¿nos llevas a tu cuarto? En este barco hay 8 habitaciones normales y 2 suites. Les vamos a enseñar el cuarto de los niños. Es este. La verdad que es una cosa preciosa. Entra el sol divino. Este es nuestro cuarto. Miren, checa el dato. A ver. Tienes la opción de camas juntas o de camas separadas, pero las dos son del mismo tamaño. La vista es un espectáculo. Una chulada aquí. Y acá es el cuarto de Jerónimo y Di. ¿Tú qué haces, Jerónimo? ¿Estás dibujando? ¿Pintura? ¿Nos puedes enseñar o no? Sí, es una mujer. Esta es la hora del té, son aproximadamente las 5 de la tarde. Y este espacio es una delicia porque cuando ya vienes cansado de los templos o de las visitas a los pueblos o así, puedes disfrutar de todo este espacio en donde tú te sientas a gusto para relajarte un poco. A ver, ¿qué nos van a dar aquí en la hora del té? Son unos Un ricos té y unos pastelitos, unas galletitas. Bueno, en este caso hora del té o del café porque yo voy a tomar café. Les vamos a contar todas las actividades que puedes hacer en una Dajabía. A nosotros nos parece uno de los planes más increíbles y el que más recomendamos si es que tienen ganas de visitar Egipto. Para nosotros que llevamos ya van casi 8 meses en Egipto y hemos estado en algunos lugares, lo que más recomendamos es este crucero por el Nilo, porque pues ves los templos más importantes y obviamente estar navegando con el Nilo es una experiencia única. Entonces casi todos los viajes están hechos de Luxor a Asuán o de Asuán a Luxor, pero bueno, el chiste es que lo hagas de ida o de vuelta. Por ejemplo, si llegas y lo empiezas desde Luxor, ves los templos más importantes que son el templo de Karnak, el templo de Luxor, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, Hatshepsut, Medina Habu, y luego sales de aquí hacia Asuán
y entonces en el camino vas parando y por ejemplo puedes ver el templo de Horus que está en Edfu. También puedes visitar el Valle Nubio. En fin, lo más interesante es que tienes todas estas posibilidades y puedes tú escoger el plan que tú quieras, el itinerario que tú quieras. Tú decides si vienes 3 noches o 10 noches. Nosotros recomendamos un paseo largo. Y lo bueno de estas dahabias es que, a diferencia de los cruceros, que también es un viaje padrísimo, pero estos son un viaje que tú organizas a como tú quieras, tanto la estancia que quieres, tú puedes ajustar tus fechas, el número de noches que quieres, dónde vas a parar, cuánto tiempo quieres parar, si en algún lugar te gusta y te quieres quedar más tiempo te puedes quedar, puedes decidir qué tipo de música traer, si quieres estar en el plan espiritual y venir a hacer yoga y estar poniendo música de meditación durante tu viaje, pues puedes poner ese tipo de música. Si vienes de chavos en plan más de fiesta y quieres tener acá en tu dahabía un super ambiente, puedes venir, montar aquí tu cabina con DJ y armar tu reventón todo el viaje. Tú puedes escoger, bueno, hasta si te quieres traer a tu mariachi de México, también te lo trepas aquí, que te venga, toque y toque todo el camino. Todo depende de tu gusto. Personalmente a nosotros, hoy se los decimos, es nuestro plan favorito de Egipto. Esta es la hora de la cena. A ver, ¿y qué vamos a cenar? Un pollito, papas, una pastita, verduras para los vegetarianos, sopita. ¡Provecho! ¡Provecho! Vamos a entrar a una esclusa que aquí te cierran y te ponen agua para que subas. Y subimos de nivel, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Quieres bajar, Diego? Vente. Esta es la entrada. Y ahorita nos van a cerrar aquí, van a subir el nivel del agua y luego, ya que estemos en el siguiente nivel, abren la otra, cierran esta compuerta y abren la otra. Nos van a echar una cuerdita y nos van a jalar, nos van a amarrar, nos van a fijar. ¿Como cuántos millones de litros tendrán que echarle aquí para subirnos? Chéquense, ya estamos subiendo, subiendo, subiendo. Están llenando el nivel del agua cada vez más alto. Y en cualquier momento estamos en el siguiente nivel del agua. Bueno, pues ya estuvo, ya llegamos al nivel. Chéquense. Ahora estamos al nivel de la calle. Y ahora nos van a abrir la compuerta de aquí adelante. Y ya que nos la abran, seguimos avanzando. Chéquense, ya está abriendo la compuerta. Ah, es un mecanismo hidráulico. No, esa canoa también está pasando, igual que nosotros. Es que dice que el de la canoa. No, el de la canoa está entrando igual que nosotros. Y cruzamos el canal y ahora estamos llegando a Esna. Esta ya es otra ciudad importante en la que vamos a pasar la noche. Ya es el momento de abrir las velas. Vamos a empezar a navegar veleando. Estamos haciendo todo lo necesario. Aquí de este lado ya también están preparando toda la apertura de la vela. Wow, ya están abriendo las velas, ya están casi listas. Qué bonita manera de trabajar. Buenos días. Estos son los desayunos que sirven aquí. Tenemos queso, huevitos, frijoles, fruta, yogur, pan, jugos de fruta.
y estamos listos para desayunar delicioso porque después nos vamos a conocer un templo. Ahora vamos en una carroza y esta es la primera parada, vamos a conocer el templo de Edfu. Que es el templo del dios Horus. ¿Están listos? Sí. ¿Y dónde va el Hace otro mucho calor, equipo? pero Ahí van los otros en la otra ¿Dónde va carroza. el otro equipo? Vamos a echar carrera. ¡Ah, pobre caballo! Ya llegamos al templo de Horus. El templo está construido desde hace muchísimo tiempo atrás, pero en la época helenística lo volvieron a retomar y sobre el templo viejo volvieron a construir todo este templo nuevo. Y fue Ptolomeo III. Luego se lo pasaron a Ptolomeo IV y él lo paró. Y así siguió la descendencia hasta que Ptolomeo VII fue el que terminó todo el templo. Y fue una época de bonanza grande donde ellos podían en estas inscripciones plasmar lo que hacía la gente del pueblo y también las creencias religiosas. Pero iban a jugar es cuando se cayó una torre militar para que le jueguen a los. que le jueguen a los escondidos. Así es la torre militar y el arma. ¡Di! ¡Diego! ¡Bájate! Di, bájate, hay una torre militar ahí de un lado. Este es mongol. Me voy a... Mira, vamos a... Siéntate, vamos a hacer una obra. No. No hay obra. Lo único que hubo fue una barbecue con mis nalgas. Aquí tenemos la puerta principal y Horus está representado como un halcón, el animal completo que está en la entrada, o puede ser una figura humana con cabeza de halcón. Pues para adentro. Vamos. Mira. Me voy a llenar con un faraón. Digo, había una reja. Si están viendo esto los egipcios, no me demanden. Ya acabamos el templo y ellos apenas están en la entrada en sesión de fotos. Hola. Órale, sí está de imponer, mira. Con los niños ahí para que se vea el tamaño. Y podamos ver más o menos la proporción y la inmensidad de la entrada de este templo. Está súper alto, ¿no? Sí. Hay, Llévame. hay más de 3 pisos o algo así, pero están tapados con rejas. No, por allá puedes entrar. Ah, pues llévame. Yo la encontré. Vamos y corre. Yo le dije, No voy a correr, te aviso. esto mismo. Aquí me vas a arrastrar. Diego, como eran mecanizados con los cables. ¡Hora! ¿Dónde está el egipcio? No, hombre, así se puede subir. Jero dice, así se puede subir y los retrasos tienen de que no saben que hay reja o qué. Pero esos candados son de los que se rompen fácil, ¿no? Con el tubo del agua. A ver, estamos aquí entrando a una de las cámaras. Ya lo tiene que Y quieren que investigar. sienta. ¿Qué hay aquí? Pero entra bien hasta el fondo, tú me dices. Un murciélago. ¡Ay! ¡Murciélagos! ¡Ay! Muchos. ¡Ah! Mira que se está balanceando. Ay, nanita. Me querían aquí traer de gandallas. Querían que me sacara el santo pedo de mi vida. Pero ya los había oído que aquí había murciélagos. Ay, nanita, hay uno que me está viendo aquí, pero... No, yo me metí aquí para esconderme. Mira este güey cómo me está viendo. Lalo, me metí aquí para esconderme y que me diera un infarto. Miren, vean, tenemos aquí todas estas inscripciones picadas y es porque cuando vinieron los cristianos hicieron todo esto, picaron todas las imágenes para que se olvidaran de sus creencias antiguas y empezaran a poner su nueva religión. Tómala. Órale. Como diría mi mamá, pero si yo barrí ayer. A ver, no, de veras.
Egiptólogos, pregunta seria. ¿Por qué absolutamente todo lo que vemos de representaciones humanas están de perfil? No he visto en ningún templo una sola cara de frente que se les vean los dos ojos. Todos siempre son puros perfiles. ¿Por qué? Debe de haber alguna razón, ¿no? Pues ahora sí, ya nos vamos del templo de Edfu. Ya acabamos de estar. Así que vamos de regreso a la Dajabía. Ya regresamos del templo y nos tienen preparada una comida tradicional egipcia. Así es que bueno, venimos con la lengua de fuera, el calor estuvo bueno, pero la verdad es que bastante aguantable. Nada más llevar nuestras botellitas de agua y la pasamos súper bien. Así que bueno, provecho a comer. Ahora tú qué tienes. Ahora nos vamos a echar un saltito aquí al Nilo. ¿Están listos todos? Are you ready? Órale, Jero. No me estorben. Adelante. A ver, me hago. Panzazo limpio. Toda la tripulación va adentro. Está buenísimo. Y esta es la isla donde vamos a dormir el día de hoy. Y estamos apenas amarrando la dajabía. Chéquense, ahí estamos trabajando, haciéndole un nudo marinero. Esta es la segunda noche, ya terminamos de cenar y van a amarrar la dajabía aquí en medio de la nada, en un lugar desierto a la orilla del Nilo. Vean, están amarrando la dajabía ahí a un mango, a un árbol de mango. Es una cosa de lo más bonita, podemos ver las estrellas. Ahorita con la luz del halo no se ve muy bien, pero podemos ver el cielo estrellado, las palmeras, los mangos, está hermosísimo. Ahora vamos a entrar a este templo que es Goremheb. Es un templo que está a la orilla del Nilo. Acompáñanos. Chéquense, ahí nos estacionamos y luego está el templo. Vamos para adentro. Aquí están más o menos las inscripciones hechas. Yo pensé que ya estaba borrado. Es un templo bien chiquito. Que está metido aquí entre las piedras, en esta pequeña isla. Es la imagen de una mujer dándole de comer a su hijo pequeñito. Y ya en esas figuras de allá, ya el hijo ya creció. Y representan al pueblo nubio porque tienen una nariz bastante ancha y también unas orejas grandotas. Entonces ellos ahí saben que son los nubios. Este templo lo tomaron los coptos y se puede ver la fusión de las inscripciones
egipcias antiguas, y esta estatua que ya está viendo de frente, que es una figura completamente copta. En el equinoccio en primavera, el sol justo por la puerta entra y pega directo a esta pared. Así tenemos varios lugares en México. Chéquense, aquí hay arena ya de desierto y es color naranjita. Y esta piedra está toda como cortada, ¿no? Sí, aquí como que está enterrado, como que había algo más. Es que cabe aclarar que en todo Egipto está lleno de cosas enterradas. O sea, conforme van escarbando, van encontrando todos los días cosas y cosas nuevas. Ahí viene Tarzán. Tarzán López. Ahora nos vamos hacia la suite principal. Hay dos suites aquí en la Dajabía. ¿Qué onda? Miren, esta suite es la suite principal. Hay dos suites de estas aquí y tienen una vista. ¿Qué tal? Está bien rico poder estar aquí en la tarde ya que estás cansado de tanto sol. Y es que la vista es lo que está delicioso. Mañana temprano se nos acabó el 20. Mira, nos vamos a ir en ese tren. Se nos va a acabar el 20 el día de mañana. Ay, nos vamos a ver en ese tren. A ver. ¿O es en otro? Sí, es en ese, claro. Ahí volveremos. ¿Tú, Jero, te vas a echar? Va. ¿Ya? ¡Vete a la barriga! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¿Qué tal? Ya está gritando el buju antes de saltar. Chéquense ahora el Nilo desde el tren. ¿Se acuerdan cuando veníamos en la Dajabía que veníamos enseñando cómo se veía el tren? Pues miren ahora, de regreso al Luxor. Hola familia. ¿Qué onda? Estamos jugando bingo. ¿Qué tal la vista al Nilo? Tristemente hermosa. ¿No se han cansado de estar viendo el Nilo todo el día? Todo el día, 1 hora y media. Todos los días, mira. Todos los días.